hermanos, continuamos con estas reflexiones y en esta oportunidad hablamos sobre la Virgen María, la nueva Eva, y le pedimos ayuda al Espíritu Santo con su palabra. Y les voy a leer de la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, desde el versículo 1. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su propio agrado, antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos, siguiendo a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo, para gloria de Dios. Pues afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia, como dice la Escritura: por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Y en otro lugar: gentiles, regocijaos juntamente con su pueblo. Y de nuevo: alabad, naciones todas, al Señor, y cántenle himnos todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice: aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre las naciones. En él pondrán las naciones su esperanza. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en la fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y es precisamente lo que hablábamos en una de las reflexiones de hoy sobre la esperanza y cómo es de importante entender que Dios quiere que tengamos esa esperanza, porque esa esperanza es Jesucristo. Y precisamente la Iglesia nos enseña que María es la nueva Eva, porque Jesucristo es la nueva creación. Y eso quiere decir que es nueva creación porque todas las cosas se hicieron nuevas en Él. Y la razón es por la caída del pecado original, que dañó todo lo que se nos dio por la desobediencia. Entonces Dios creó una mujer que está anunciada desde el Antiguo Testamento por los profetas. La creó para que fuera la nueva mujer por la que entra la vida al mundo, porque por la primera entró la muerte. Por eso se dice también en la palabra de Dios que por un hombre entró la muerte al mundo, que es el Adán terrenal, y por un hombre también entró la vida, que es el Adán celestial, Jesucristo. Por una mujer entró la muerte al mundo, que es Eva terrenal, y por una mujer entró la vida al mundo, que es la Eva celestial, que es María, que siendo mujer
es escogida y creada por Dios para la nueva creación en su Hijo Jesucristo, y eleva esta naturaleza humana de ella inmaculada al nivel de la nueva creación. Nosotros somos miembros de la nueva creación en Jesucristo. Hemos sido transformados a la nueva creación por el Espíritu Santo del bautismo. Yo siempre le explico a la gente algo práctico para entender lo espiritual, y es: usted trae a la iglesia agua para que el sacerdote la bendiga. Esa agua que usted trae es simplemente agua natural. Cuando el sacerdote la bendice, se convierte en agua sobrenatural. Por eso se llama agua bendita. El agua bendita tiene el Espíritu Santo que le fue impuesto por las manos del sacerdote. Cada gota de esa agua tiene el Espíritu entero. Por eso se dice que si usted esparce esa agua, y como los espíritus rondan los aires, si hay espíritus en el aire del mal, se alejan, porque el agua los quema. Ahora, piensen ustedes, ¿cómo será la transformación que sufrimos nosotros con el bautismo? Cuando usted entra una persona a la iglesia para ser bautizada, entra un ser humano natural, racional. Cuando el sacerdote bautiza a esa persona, se convierte en un ser humano sobrenatural, porque tiene el Espíritu Santo. Si un sacramental, que es como el agua, una criatura inferior al hombre, tiene el poder de alejar los demonios con solo esparcirla, ¿se puede imaginar lo que es un católico fiel a Dios? Es como una antorcha viva que en este mundo de tinieblas arroja la oscuridad al abismo, la despeja. Y esto es lo que debemos tener claro en la nueva creación en Jesucristo. Somos miembros de esa nueva creación. Y qué importante que es entender quiénes somos, porque entre más entendamos quiénes somos, más sentido de vida eterna tenemos y más responsabilidad con nuestra vida, porque nos damos cuenta que nuestra misión en este mundo parte desde el principio de que debemos serle fieles a Dios para poder llevar a cabo esa misión. Ustedes se dan cuenta que en la milicia natural, que es, digamos, el ejército de un país, los soldados son fieles a sus superiores. Si el soldado no es fiel al superior, es un mal soldado, y es un soldado que pierde su milicia, es castigado y arrojado fuera de la milicia si no se rehabilita. Nosotros en el ejército de Dios no somos nada diferente. Este es un ejército aún más importante, porque el ejército terrenal se encarga de la seguridad del pueblo, pero el ejército celestial, que somos nosotros, nos encargamos de la salvación eterna de las almas. Pónganse a pensar la responsabilidad que tenemos. Por eso debemos desde ahora despertarnos y entender lo que significa vivir en esta milicia, porque el Señor nos ha dado a nosotros la posibilidad de no solamente ser miembros de esta iglesia, pero de ser miembros de una milicia que lleva a cabo lo que es la economía de la salvación, que son un número exacto de almas entrarán al cielo antes de que Jesús regrese. No sabemos cuántos ángeles cayeron,
San Juan el Evangelista vio en su visión en el Apocalipsis que habían caído una tercera parte de los ángeles, que se convirtieron en demonios. Él también escuchó una voz que decía: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Por eso, al entender qué es este destierro, entendemos que es el territorio del mal. Jesús nos enseñó que Satanás es el príncipe de este mundo. Ustedes saben que en las tentaciones a Jesús en el desierto, el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra si se postra y lo adora. Eso quiere decir que Él gobierna este mundo. Y por eso el sentido de la nueva creación en Jesucristo es para nosotros la más grande responsabilidad, porque fuimos enlistados en este ejército y somos la esperanza para que muchas almas se sanen. Miren cómo Jesús le pedía a sus apóstoles que lo acompañaran, como en Getsemaní nos damos cuenta que Jesús escoge a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañen. Uno diría, pues es Dios, ¿qué compañía necesita? Lo que pasa es que es un Dios humanado que tomó humanidad para podernos redimir desde esa humanidad que Él tomó, porque lo que se dañó en la carne, Dios lo repara en la carne, y por eso para redimirnos nos redime en su carne, muriendo en la cruz. Y entonces Jesús regresa 3 veces donde los apóstoles en Getsemaní. Las primeras 2 veces les pide que no se duerman o que el diablo los tentará, que estén despiertos, que lo acompañen. La tercera vez ya viene a anunciarles que ya llegó la hora, porque ya llegaba Judas. Pero ese misterio de lo que Jesús les pide, estando ellos, dicen que a un tiro de piedra de Jesús, o sea, a una distancia no muy larga, ellos ni veían a Jesús, en qué forma lo acompañaban. Es el misterio, ¿no? Pues es el mismo misterio que hay en la adoración al Santísimo. ¿En qué forma acompañan a Jesús que está expuesto allá cuando ustedes lo adoran? Y sabemos que lo estamos acompañando. ¿A qué lo estamos acompañando? Lo estamos acompañando a salvar almas. Eso es lo que Él le pidió a los apóstoles, que no se durmieran, porque Él quería utilizarlos como testigos ante el Padre Celestial para rescatar más almas, porque esa copa que el ángel le trajo para tomarse eran almas que estaban en peligro, y Él sudó sangre de dolor por esas almas, y por eso les pedí ayuda a los apóstoles. Pues aquí estamos nosotros como milicia en esta nueva creación, con la Madre María como la nueva Eva, que nos enseña a entender qué es lo que Jesús nos ha dado, qué es lo que el Padre Celestial nos trajo por medio de su Hijo, y por qué ella es la Virgen, por qué ella aparece entre nosotros con tanta frecuencia, en una urgencia, pidiéndonos conversión. Porque a pesar de nosotros ser la milicia de Dios, no hemos salido de esta prisión todavía. Y por eso la Virgen se preocupa tanto por nosotros como por las demás almas que ni siquiera conocen a Dios. Con más razón se preocupa. Porque en este momento que estamos en este templo, hay almas condenándose. Y esto es algo increíble, pensar que mientras estamos acá,
hay personas que se están muriendo, miles alrededor del mundo en este instante, y muchas de esas almas se condenan. Otras entran al cielo, otras entran al purgatorio, pero hay almas que se condenan eternamente. Por eso, cuando la Virgen de Fátima le muestra el infierno a los pastorcitos, el mensaje que hay es: el infierno existe y muchas almas se pierden. Este es el mensaje. La urgencia es: el Señor está sediento de almas, y para poderle llevar almas a Dios necesitamos convertirnos. El pastorcito San Francisco Marto se gastó el poco tiempo que tuvo, porque vivió muy corto, se lo gastó rezando todo el día, se la pasaba rezando el rosario todo el tiempo por las almas, porque él vio el infierno y sufría mucho por eso, y la Virgen le pidió que orara para que muchas almas se salvaran. Y precisamente la concientización que necesitamos nosotros, y lo que tanto busca la Virgen María de nosotros en todas sus apariciones, es que nos despertemos a nuestra misión, a nuestra milicia, que nos despertemos a lo que vinimos a hacer. Porque, primero, esta carne es muy pesada y tiende siempre a la comodidad, al placer, a alcanzar todo lo que es natural. Y eso es parte de lo que somos. Pero el bautismo nos ha hecho a nosotros personas que tienen la capacidad de elevarse por encima de la pesadez de esta carne, ponerle riendas a la carne, ponerla en obediencia al Espíritu y llevar a cabo la misión para la cual nacimos, que solo se da si esta carne la ponemos en orden, porque de lo contrario vamos a estar completamente acomodados en esta naturaleza inferior de la carne y no llevamos a cabo nada, porque estamos tan acomodados que la misma religión la adaptamos a nuestra conveniencia, porque así nos acomodamos y vivimos cómodamente en el mundo con religión. Y eso nos da la idea de que estamos haciendo algo bueno, pero resulta que así no podemos cumplir con la misión, porque cuando la carne está acomodada a las cosas naturales y simplemente vive de instintos, sentido y razón, no es una carne espiritual y por lo tanto no tiene la valentía para sacrificarse. Por eso la Iglesia, precisamente en la Cuaresma, nos enseña que tenemos que sacrificarnos, tenemos que someter la carne con el ayuno, tenemos que ir al pobre y ayudarle, tenemos que reconciliarnos con Dios, confesar nuestros pecados, todo esto para fortalecer el alma, porque en esa forma el alma se vuelve saludable y es capaz de hacer lo bueno. Cuando nosotros no tenemos salud espiritual porque estamos totalmente metidos en esta carne, no tenemos ninguna posibilidad de hacer las cosas buenas, porque estamos muy cómodos en la carne y satisfaciendo la carne. Muchas veces hay personas que me preguntan que ¿cómo hacen para orar mejor, para tener entusiasmo de ir a la iglesia a misa, para tener esa necesidad desde el corazón de confesarse y que sea un llamado, que no sea una rutina, sino un llamado espiritual? No hay sino una sola respuesta, y esa es: tiene que someter esa carne porque está muy cómoda.
y por eso no tiene fuerza para rezar, no se entusiasma para venir a la iglesia, no siente el fuego de ir a confesarse o hacer el bien o dar limosna o ayudarle a la gente, porque está desnutrido espiritualmente y muy satisfecho materialmente. Entonces, para nosotros cumplir con la misión que venimos a cumplir, tenemos que tener una gran disciplina. Y esa disciplina comienza con someter esta carne al espíritu a través de sacrificios. Ustedes saben que cuesta, como decíamos en la reflexión pasada, cuesta tener tolerancia. Hay personas que son insoportables, como decíamos, y nos hacen intolerantes, nos hacen pecar. Para uno tener la fortaleza de vivir una experiencia así, con una persona insoportable, tiene que estar bien alimentado espiritualmente. Yo les pongo un ejemplo. En una oportunidad, recién que comencé mi vida de misionero, estaba en una comunidad de agustinos en Toronto, Canadá, que desafortunadamente se acabó, la cerraron. Eran puros ancianitos, los monjes, y no hubo más vocaciones. Y era un lugar precioso, se acabó. Pero estuve ahí en ese convento 8 días mientras daba retiros a gente de ahí de la ciudad, de Toronto. Y estuve con los monjes porque hacía los laudes con ellos por la mañana y algunas actividades de ellos. Estos monjes eran muy ancianos y se arrastraban casi por el convento hacia la capilla. Pero una vez que llegaban a la capilla, era como si tuvieran 15 años. Empezaban a cantar y estaban completamente despiertos para toda la liturgia de la misa. Pero una vez que salían de la capilla, iban arrastrados, no podían hablar bien. Era algo muy lindo de ver la vejez de esos monjes, porque todavía eran monjes de la vieja guardia, como dicen, que eran monjes muy fieles. Pero entre ellos había uno que era el más joven, pero tenía como 70 años, y era el encargado de la disciplina dentro de ese monasterio, y entonces tenía cientos de reglas que no las podía aplicar en los ancianos que él cuidaba, pero sí en los que se quedaban ahí. Y claro, pues a mí me tocó ese monje insoportable, y estando en oración en el Santísimo, rogándole a Dios que me diera paciencia, porque me lo encontraba en todas partes. Y siempre, ¿para dónde va? Era como un policía, pero un policía malo, ¿no? Y con ese hábito me daba más rabia, porque decía, ¿cómo es posible que haya un monje así? Además, yo era muy nuevo en la iglesia. Así de que estoy arrodillado en el Santísimo muchas veces. Y un día, el monje me ultrajó así con sus palabras, sus cosas, su rigidez, y yo no reaccioné por primera vez. Era como el tercer día, y el monje me miró fijo a los ojos, y de pronto se rió y dijo, ya me superaste. Y no me volvió a molestar. Pero tengan la seguridad que ese monje no me estaba probando. Esa prueba fue para los dos. Solo que el monje tenía la unción de su ordenación, era sacerdote. Pero la luz del Espíritu Santo le mostró que yo había superado eso, y por lo tanto él también lo superó, porque lo descubrió y se convirtió en otra persona. Ya me encontraba y se reía conmigo, me empezó a mostrar secretos del convento, me dio una reliquia de primera clase, bueno, ni hablar, se volvió mi amigo. Pero el mensaje con esto es que nosotros debemos elevarnos siempre. Cuando usted esté en circunstancias en la vida en las cuales está atrapado,
porque está pecando, porque no tiene paciencia, porque no resiste lo que está pasando, ahí es cuando más necesita usted arrodillarse. Es cuando más necesita arrodillarse, porque necesita uno elevarse por encima de eso. Y los frutos son extraordinarios. ¿Se pueden imaginar ustedes los sacrificios de la Virgen como nueva Eva en una creación totalmente caída, imperfecta, pecadora? Todo lo que le tocó vivir a la Virgen con la gente. Miren ustedes nada menos lo que era Nazaret, la familia de Jesús. Lo iban a tirar por un barranco. Así eran. Era gente súper radical, muy difícil. Y quién sabe cuántas cosas le pasaron a la familia de Nazaret con la propia familia de ellos. Eso no lo cuentan las Escrituras. Pero no se necesita ser el gran sabio para entender que ellos tuvieron que vivir muchas pruebas. Porque ellos no tenían ambiciones de este mundo. Ninguno de ellos, ni María, ni José, y mucho menos Jesús. Así de que debían ser un escándalo para todos los parientes, porque los parientes, gente del mundo, pues estaban aspirando a las cosas del mundo. Ustedes saben que es muy común que nosotros encontremos en una familia numerosa todos los hijos ambiciosos y con triunfos en el mundo, y a casi todo les va bien, y de pronto está por allá Julio, aquel que no le importan las cosas materiales, aquel que no quiso estudiar, aquel que es totalmente diferente a los demás, y todos se refieren a él como el pobre Julio, ¿no? Ese no tiene ambiciones, el pobre. Ese no le invitan a ninguna parte porque se avergüenzan de él, ¿sí? La madre cuando habla de él dice, ay, no, pues el pobre Julio, ese como que no tiene impulso, como que... Pero lo que no sabe toda la familia es que Julio es el único santo de la casa, ¿sí? Y no porque los demás estén endemoniados por vivir su vida en el mundo, no. Pero es que Julio escogió lo mejor. Como decía Jesús en Betania, en la casa de Lázaro, María y Marta, acerca de Marta, que le dijo a Marta que María escogió lo mejor. María escogió a Jesús. Entonces, a veces pensamos que una persona es lenta, como que no tiene impulso, como que no tiene ambiciones, pero uno no se da cuenta que de pronto nació con una gracia, y la gracia es que está libre del mundo. No hay mucha gente libre del mundo. Nosotros, si queremos alcanzar un crecimiento espiritual sustancial, tenemos que ir muriendo a muchas cosas. Miren ustedes, hay muchos monjes que yo he conocido que llevan años en sus conventos y dejaron todo, pero no se dejaron a sí mismos. Y eso es como si no hubiesen dejado nada. Igual, y así hay muchas monjas también, así hay muchos sacerdotes que se fueron con el Señor, dejaron familia, amigos, ambiciones, todo, pero están llenos de sí mismos. Entonces, esa riqueza personal, ese apego, no los deja entrar al cielo, porque al cielo no podemos entrar llenos de nada más que de Dios. Y por eso, ni siquiera dejar todo e irse para el convento lo va a ayudar a usted a renunciar al mundo, ni siquiera eso. Para poder renunciar al mundo tenemos que renunciar a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestra vanidad, nuestra pretensión, nuestra soberbia, nuestros malos hábitos, a todo eso, porque de lo contrario, nada de lo que hagamos sirve para nada. Es como, hay muchas personas que de pronto dicen, ay, voy a ayunar el viernes, y entonces aguantan hambre todo el día, pero el sábado están tirando piedra por ahí, ¿no? Como si no hubieran ayunado. Entonces es como un impulso religioso,
como un sentimiento de culpa, como buscarle consuelo a la conciencia. Ay, me voy a confesar. Y ay, me siento tan bien porque me confesé y parece como si estuviera nuevo o nueva. Pero todo eso es simplemente como sensaciones de paz que no duran, porque no son de verdad, porque son impulsos que no vienen del espíritu, sino que vienen de la humanidad, de lo humano, y por lo tanto no santifican, no nos dan crecimiento. Y cuando miramos el ejemplo de la nueva Eva, que es María, encontramos algo particular, y es la obediencia. Ustedes se dan cuenta que si alguien nos da un ejemplo de lo que es la obediencia, es la Virgen María, porque todo lo que ella hace es extraordinariamente obediente, hasta el punto que uno dice, ¿cómo pudo obedecer a ese nivel? Sin perder su paz, porque nunca leemos que la Virgen perdió su paz, que se desesperó, que se fue corriendo a pedir ayuda por allá. No, la Virgen siempre está en su misión, muy colocada donde pertenece, pero el ejemplo de ella es, sin importar las pruebas del camino, nosotros no podemos dejarnos confundir por este mundo, en ningún momento. Todo pasa, todo pasará. No hay nada que permanezca, ni nosotros, hasta nosotros pasamos. Miren ustedes sus parientes muertos. Claro, uno se recuerda de ellos con cariño, pero ¿acaso no pasaron ya? A veces hasta ni nos acordamos de ellos. Pasan tiempos en que no nos acordamos. De repente mirando una foto o que alguien nos mencione o algo, vuelven a la memoria, pero ya pasaron. Y eso lo debemos tener claro nosotros en nuestra vida para que nos demos cuenta lo frágil, lo transitoria que es esta vida. Y que en un momento dado pasaremos. Pero al mismo tiempo, todas las pruebas que vivimos en esta vida pasarán. Y si es tan larga la prueba, la muerte la terminará. Sí, también pasará. Por eso, la Virgen María nos enseña algo increíble, y es la trascendencia. Porque miren que en el Evangelio hay pasajes que prueban la trascendencia. Uno, la transfiguración. Vemos a Moisés y a Elías vivos con Jesús hablando de la crucifixión del Señor, según dice la palabra, y son vivos, están vivos. Cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente, le dice que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y los menciona como personas reales, personas vivas, no como alguien que se desapareció, como alguien real. Y entonces, al entender el misterio que la Iglesia nos da de María como dogma, o sea que tenemos que creerlo para ser católicos, porque si no lo creemos dejamos de ser católicos. Eso es lo que significa un dogma. Un dogma de fe es algo que tenemos que creer para poder ser quienes somos. Es como usted tiene que creer las cosas que profesa el domingo cuando levanta su mano y reza el credo, porque ¿qué está haciendo ahí si no lo cree? Por eso la Virgen María fue asunta al cielo con su cuerpo. Y la prueba está que en las apariciones de María se certifica eso, porque los videntes y algunas personas han llegado a tocarla físicamente. Ella está viva físicamente también, que es algo que nosotros lograremos en el juicio final. No ahora cuando morimos,
porque durante todo ese tiempo, hasta que regrese el Señor y se dé el juicio final, no recibiremos el cuerpo inmortal físico. Pero María ya lo tiene. Y por eso entender lo que ella nos quiere enseñar es entender el misterio del llamado que tenemos como militantes, como hijos de la iglesia. Si nos despertamos a eso, ¿cuál sería el don de la Cuaresma más grande que usted pueda recibir en esta estación? El que usted se despierte a ser el católico que nació para ser. Eso sería un don maravilloso, porque en el momento que usted se despierte a eso, adiós soledad, adiós angustia, adiós ansiedad, adiós preocupación por el futuro, adiós dudas, porque tiene la esperanza de ser un militante de la Iglesia de Dios, el honor más grande que puede recibir un ser humano en la tierra, ser escogido con nombre propio desde el vientre de la madre para ser miembro de la Iglesia. Nadie se puede ser católico por voluntad humana. Todos nosotros fuimos creados para ser católicos. Incluso aquellos que entran a la iglesia a los 70 años, nacieron para ser católicos. ¿Por qué? Por la Eucaristía. Solo un instrumento que fue creado para la Eucaristía puede recibir la Eucaristía y servirla como misión al mundo, porque lo contrario no es un instrumento que esté preparado para entregarla, porque la Eucaristía se convierte en nosotros, que somos un instrumento eucarístico, se convierte en una fuerza y desde nosotros actúa. No puede actuar una persona que se roba la Eucaristía y que no es católico. No actúa, pero en nosotros sí actúa porque fuimos creados para eso. Si entendemos solamente eso, ya llevamos mucha ventaja sobre el mundo, porque nos damos cuenta que somos diferentes. No somos superiores, porque Dios no tiene esa regla en el mundo. Nadie es superior a nadie. Por eso Él dijo, los últimos serán primeros, y Él nos dio muchos ejemplos de eso. Pero sí somos más responsables que los que no tienen eso. Eso sí. Así que a nosotros se nos exigirá mucho más. Y no podemos olvidarnos de eso. Este don maravilloso de la iglesia es una responsabilidad. Y somos responsables de este don ante el tribunal del Señor el día que comparezcamos ante Él. Él no nos va a preguntar si pudimos salvar al mundo, porque obviamente ninguno de nosotros puede salvar todo el mundo, pero sí nos va a pedir cuentas sobre lo que Él nos confió como hijos de la iglesia. Y la mayor confianza que Dios nos ha dado es hacer testimonio de la gracia que nos dio. ¿Y cómo se es testimonio? Siéndole fiel a la gracia, o sea, siéndole fiel a Dios, cumpliendo sus mandamientos, buscando el bien en todo, buscando superar todas las limitaciones que tenemos por el pecado, que son todas nuestras malas inclinaciones, todas las cosas que nos separan de Dios. Que esa lucha sea una lucha permanente, para que de esa forma podemos caminar con la certeza de que estamos militando. Porque miren ustedes que los militares se aseguran de que siempre tienen todo lo que hacen en orden, hasta la forma en que caminan. Su uniforme lo tienen vigilado, que no tenga un botón que no está cruzado, todo lo tienen vigilado. Un buen militar, eso es lo que hace, ¿no? Es una disciplina en todo.
Yo le digo a la gente, miren, si ustedes quieren entender la disciplina de obedecerle a Dios como milicia de la iglesia, espiritualicen hasta sus zapatos. Todo lo deben espiritualizar para ser un buen militante. Hay un ejercicio de Cuaresma muy bueno que yo recomiendo y es disminuirse. ¿En qué forma? Nosotros, en una forma muy natural, somos coleccionistas. Ustedes saben eso. Habrán excepciones, son muy pocas, pero la mayoría recogemos todo el tiempo cosas, ropa, no sé cuántas cosas. Solamente mire su casa y se va a encontrar ahí con la colección de sapos y va a encontrarse con miles de cosas. Y eso no es pecado, no es pecado, pero sería muy importante que usted hiciera un ejercicio espiritual y mirara todo lo que tiene y le dé un sentido espiritual a eso. Y le aseguro que muchas cosas saldrán, porque la mayoría de las cosas no las necesita, ni tienen sentido de por qué las tiene. Y entonces, al hacer eso, usted se disminuye y se va a dar cuenta lo liviano que queda. Porque sin darse cuenta uno, todas las cosas materiales que uno tiene ocupan un lugar en su corazón. Ustedes han visto que usted puede tener 20 lápices y se le pierde uno y empieza a buscarlo. Y hay de que se lo hayan llevado, ¿no? Y así es todo, las cosas materiales. Entonces, ¿qué pasa? Que es que esas cosas materiales ocupan un lugar en su corazón. Entonces, si usted aprende a disminuirse, se va a dar cuenta el crecimiento espiritual que logra. Y la meta es que usted aprenda a disminuirse tanto que antes de que el Señor lo llame, ya llegó al mínimo, a usar solo lo que necesita. Sería lo ideal. A mí me parece increíble las vidas de los santos, como por ejemplo San Juan Pablo II. Ustedes leen el testamento que él dejó y es increíble. Lo que dejó fue un misal, 3 cositas, las que dejó. Era todo lo que tenía, no tenía nada más. Y así son los santos. Pero nosotros debemos aspirar a las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, de la forma que aspiramos a ella, es disminuyendo las de abajo. ¿Cómo se aspira a las cosas de arriba? Disminuyendo las de abajo. Ahora, con esto no estamos demonizando las cosas materiales, porque Dios las hizo buenas. Lo que estamos es aprendiendo a disciplinarnos y aprendiendo a ser muy buenos administradores. Si nos volvemos buenos administradores, encontraremos mucha paz. En una oportunidad estaba en una ciudad de los Estados Unidos, un pueblo pequeño, y estaba en ese pueblo esperando una señora que me iba a llevar a otro pueblo el día siguiente para una misión. Entonces salí de un restaurante donde había desayunado y venía una señora caminando con mucha dificultad. Como yo estaba libre, me acerqué donde ella, le dije: señora, ¿quiere que la acompañe? Y ella me miró con mucha desconfianza. Y yo le dije: no, no la voy a robar ni nada de eso. No soy una persona rara, solo quiero acompañarla si quiere. Pues iba para la iglesia. Era un pueblo que ni siquiera era de mayoría protestantes, pero había una iglesia católica y esa era la iglesia donde yo pensaba ir después del desayuno. Y la acompañé. Y entonces la señora me dijo en el atrio de la iglesia antes de entrar, y me dijo: hoy estoy viviendo el mejor día de mi vida.
Y yo le dije, ¿por qué? Y dijo, porque saqué de mi casa todo y solo dejé las cosas que necesito, como mi cama, la silla que tengo al lado de la cama, una silla en lo que era la sala de la casa, y un tenedor, un cuchillo, una cuchara. Todo lo demás lo saqué, lo regalé, y es el día más feliz de mi vida. Dice, y lo mejor es que 10 personas se fueron con todas esas cosas felices, ¿no? Y era increíble eso, oír de esta señora. Y no es porque se fuera a morir al otro día, a lo mejor se murió al otro día, yo no sé, pero aparentemente pues era una persona de mucha edad y también caminaba con dificultad. Pero para mí eso me quedó sonando muchísimo, porque es obvio que una persona de esa edad pueda llegar a esas cosas, pero lo más poderoso e importante para nosotros es aprender de dónde vienen las libertades que el Espíritu nos da. Y una de las libertades es desprenderse del mundo material y solo utilizar lo que necesitamos. Pues miren, dentro de las cosas que he aprendido, he descubierto que en el purgatorio hay muchas almas que están aprendiendo a desprenderse de las cosas materiales. Y lo peor de todo es que muchas personas mueren y tienen muchas cosas guardadas, especialmente las que mueren de repente, que no estaban preparadas para morirse. Dejan muchas cosas guardadas. Eso es un purgatorio muy difícil, muy complicado, porque ¿quién les va a ayudar? Si no pueden comunicarse, es muy grave. De repente una persona se inspira y descubre esas cosas y las regala o las utiliza, y esa alma se alivia. Pero nosotros debemos aprender que no podemos llegar a esos niveles de descuido. Mientras estamos en este mundo material, tenemos que aprender a superarlo. Así como me dijo ese monje sobre su conducta, me superaste. Sí, qué bueno que el mundo nos pueda mirar a la cara y decir, me superaste, porque es importante pasar esta prueba, pero con victoria. ¿Qué quiere decir? Nada es nuestro, nada debemos poseer, y lo que poseemos es porque lo usamos y lo necesitamos. Es importante llegar a eso. Si uno puede llegar a eso, va muy bien y le va a ayudar mucho. Ustedes se pueden imaginar cuáles serían las propiedades de la familia de Nazaret. Nada, yo creo. Debía ser lo más elemental y austero que se puede uno imaginar. Entonces, pues pidámosle a Dios que nos ilumine, y sobre todo a la Virgen María, que como nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo, nos ayude a que en nuestro corazón crezca la necesidad de elevarnos al don maravilloso que es el Mesías, y que por intermedio de su intercesión, de esta Santísima Madre, podamos conseguir la valentía para volvernos personas disciplinadas espiritualmente. Voy a leerles de la Epístola a los Romanos, capítulo 16, desde el versículo 17. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. La fama de vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes,
por lo cual me alegro de vosotros, pero quiero que seáis sensatos para el bien e inmunes del mal. Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que me ha dado de estar en este templo hoy compartiendo con ustedes estas reflexiones. Gracias a Dios por el Padre que tan generosamente y cariñosamente me ha recibido, a mis hermanitas de Misión Rúa que han hecho todo el esfuerzo para que yo venga a este precioso país de Paraguay, que mucho tiempo esperé para volver y hoy el Señor me ha dado la gracia de estar aquí con ustedes. Así de que el Señor los bendiga, que la Virgen los acompañe y sobre todo que los proteja del maligno y que también les dé a ustedes esa valentía para que sean buenos, porque sabemos que hay que ser valiente para ser bueno. Y aquí tienen lo mejor, la adoración eucarística que veo allá al Señor expuesto. Qué regalo tan extraordinario. Por eso, como hijos de Dios, sabemos que nuestro exilio en este mundo está en la Eucaristía, en el Sagrado Corazón de Jesús Eucarístico. Ahí, en eso, ahí estamos. Amén. Amén.